Hoy quiero hablaros de una plataforma que he encontrado para agregar vuestro podcast a diferentes directorios que están relacionados entre sí, pero bueno, es algo extraño que conviene tener en cuenta. Su nombre es @mypodcast. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Yo soy Jorge Marín desde OV Productora y quiero daros la bienvenida al otro lado del micrófono, el Metapodcast donde diariamente traigo noticias, herramientas, eventos, experiencias personales y capítulos de opinión, todo lo que me rodea respecto al podcasting. Sin duda, este 2024 será recordado por el lanzamiento de una superproducción en el podcasting en España. Y me refiero a Greal, el secreto de las 8 llaves, un proyecto que ya está disponible al completo en tu plataforma de podcast preferida y que ha contado con un equipo inmenso en su producción. Dejadme que lo repase muy rápidamente. Cuenta con las voces de Paul Monen, Michelle Jenner, Arturo González Campos, Andreu Buenafuente, Javier Sierra, Emma Entrena y Silvia Ortiz, del podcast Terrores Nocturnos, y así hasta 30 actores y actrices distintos. En cuanto al guión, escrito a 3 bandas, entre Pablo Lara, Viviana Riccardi y Juanjo Ramírez Máscaro, y a esto hay que sumarles el equipo de diseñadores sonoros compuesto por Adrián Velasco, Jun Curiel y Alberto Espinosa, y para cerrar el equipo, por si esto fuera poco, la música, compuesta por Miguel Lara en exclusiva para el proyecto. Los créditos de Greal, el secreto de las 8 llaves, bien podrían ser los de una película o de una serie de estas de las plataformas de streaming, pero por suerte para todos nosotros no es así, sino que se trata de un pedazo de podcast al que te podrás suscribir mediante el enlace que encontrarás en las notas de este capítulo. Tenía apuntado hablaros de la plataforma @mypodcast.com desde hace ya un tiempo y hoy ha llegado el día. Se trata de una web muy simple a la que podéis acceder mediante @mypodcast.com y se describe muy fácil. Muy sencillo. Dice @mypodcast está creada para simplificar el proceso para los creadores de podcast y de esta manera aparecer en un listado diferente de directorios. Bueno, pues hasta aquí muy sencillo, ¿no? Agrego mi podcast y aparezco en directorios. Mediante la agregación del feed de tu podcast, tú te asegurarás que formarás parte de todos los servicios que están conectados a @mypodcast. Bueno, submit your podcast, o sea, agrega mi podcast. Te piden que agregues aquí tu RSS y te dicen, vale, lo agregamos a nuestros directorios. Pues muy bien. Además, ofrecen la posibilidad a desarrolladores de que agreguen sus servicios, sus directorios, mediante un enlace también. Bueno, pues puedes aquí leer la documentación y ya está. No tiene nada más. Abajo un pequeño email de contacto, contact@mypodcast.com y ya está. No tiene más misterio. Y vosotros diréis, pero hombre, ¿y esto para qué lo traes, Jorge? Si tampoco tiene mucho misterio. ¿En qué consiste? Tenemos un pequeño enlace aquí en esta web que aparece ahí en el listado de servicios conectados y se trata de 19 directorios distintos, bueno, distintos entre comillas, ahora veréis a lo que me refiero, donde aparecerá tu podcast por el mero hecho de darles un feed. Algo parecido, salvando mucho las distancias, a lo que ocurre cuando agregamos nuestros podcasts a Apple Podcasts y le damos permiso para distribuirlo a otros directorios. Más o menos, parecido. ¿Y por qué digo que son servicios distintos entre comillas? Bueno, porque distintos, en teoría, yo creo que hay 1, 2, 3 distintos. Fijaos que antes os he dicho 19. Está Podtail, Podmailer y Podcast... Perdón, 4 distintos. Podtail, Podcast Addict, The Podcast Index y Podmailer. Y luego hay un montón de directorios más que son American Podcast, Svenska Poddar, Podcast François, Deutsche Podcast, Norsk Podcaster, Danske Podcaster, UK Podcast, Netherlands Podcast, Podcast España. Este será el que más os suene por el nombre y diréis, ¿Podcast España? ¿Qué es eso? Bueno, y así hay otros tantos organizados por países. Ya digo que los únicos que son así diferentes son Podtail, Podcast Addict, Podmailer y The Podcast Index. Podcast Index es un gran directorio conocido, Podtail también, Podmailer ya como que, uy, ¿qué es esto? Podmailer no me suena, y Podcast Addict. Estos digamos que son servicios externos, oficiales, que ya conocíamos muchos de nosotros, pero Podmailer
Es como, ¿Podmailer? ¿De qué me suena? Podmailer y el resto de plataformas que os he indicado, que son plataformas, digamos, geográficas, como Podcast España, son clones, son páginas web clonadas, cada una en un idioma. Vamos a entrar, por ejemplo, en Podcast España, que es podcast-españa.es, que son buscadores de podcast. Ya está, no tiene mayor misterio. O sea, es una página donde arriba del todo te dice, busca tu nuevo podcast. Podcast España enumera los podcasts españoles más populares en este momento. Aquí encontrarás los podcasts de España más emocionantes e interesantes y donde podrás escucharlos, por ejemplo, en Spotify, Apple Podcasts o directamente en tu navegador. Y sí, es cierto, aparece un campo de búsqueda donde puedes buscar. Yo, por ejemplo, he buscado al otro lado del micrófono. Esto es un pequeño fallo que le he visto, es que no tienes que pulsar la tecla Enter. Tienes que buscar, nada más. Como le des a Enter, digamos que se resetea y vuelve a la portada. Pero bueno, buscando al otro lado, me aparecen aquí un montón, al otro lado del micrófono. Venga, clic. Uy, me salta un banner que tengo que cerrar. Bueno, venga, cerramos el banner. Aparece la página web de mi proyecto, de este podcast que estás escuchando. El título, el autor, la descripción, número de episodios, bien. Último episodio, aquí falla. Último episodio, cuando estoy grabando esto, 5 de noviembre del 2024. Lo estoy grabando un 20. Me faltan aquí 15 episodios. Bueno, será cosa mía, porque he buscado otros podcasts diarios que sí que están actualizados. Pero en el mío se quedó ahí, no sé si es que he roto la plataforma con el episodio de por qué tener éxito, no, de qué significa tener éxito en un podcast, grabado en la JPod 24. Ese es el último episodio que aparece, no sé. He buscado también a Emilio, a Milcar Daily, a Un Tema al Día, a Hoy en el País, y esos están actualizados, pero el mío no sé por qué se quedó clavado en el día 5. Bueno, me da igual. ¿Dónde puedes escuchar este podcast? Y aparece un enlace a Apple Podcasts, a Spotify, a Podtail, a Google Podcasts. Hombre, Google Podcasts cerró hace ya meses, esto habría que cambiarlo, pero bueno. Y un enlace al feed original, más o menos, del podcast. Y además, y esto es algo que me ha gustado mucho, un pequeño apartado debajo donde te dice que puedes suscribirte a este podcast por correo electrónico, de tal manera que te enviarán cada uno de sus episodios mediante el correo electrónico. Bueno, pues oye, esta opción sí que me gusta mucho. ¿Quién no quiere recibir todos los episodios de al otro lado del micrófono cómodamente en su bandeja de entrada? Pues hombre, todos vosotros, ¿no? Pero bueno, coñas aparte, una manera de dar a conocer tu podcast, de ofrecer alguno de los servicios más conocidos donde está disponible. Y esta opción, que está muy bien, pues para gente que le gusta mucho las newsletters o que no tiene una aplicación o agregador de podcast favoritos, sino que prefiere escuchar sus episodios de los podcasts favoritos en su bandeja de entrada o incluso en el propio navegador, porque más abajo aparecen todos mis episodios. Bueno, todos los anteriores al día 5 de noviembre. Los más actuales no sé por qué no salen, pero bueno, aparecen aquí una ristra de 10, 15, puedo cargar más todavía. Bueno, hay un montón. Es, al fin y al cabo, un feed impreso, un feed bonito, ¿no? Con su botón de play, con su descripción de cada episodio. Bueno, pues oye, agradecido, ¿no? Porque aparezca mi podcast aquí. Mi podcast y casi todos los que están disponibles en la gran mayoría de directorios. Además de esto, aparte del buscador inicial de la propia portada, abajo del todo hay las diferentes categorías: comedia, arte, educación, economía y empresa, niños y familia, música, religión y espiritualidad, cultura y sociedad, tecnología, cine y televisión, ficción, historia, crímenes reales, noticias, ocio, gobierno, salud y forma física, ciencias y deportes. Firmado Podcast España. Venga, perfecto. Hay un banner por ahí de Podimo que yo creo que está pagado. No lo sé. Porque esta página, hay que reconocer que está plagadita de banners, que imagino que será de donde saca cierto rédito económico. Al clonar esta página en los diferentes países y en los diferentes idiomas, pues se lían aquí a poner banners y gracias a mostrar los directorios de podcast, pues se llevarán unos euros o unos dólares o lo que sea que se llevan. Pero bueno, este banner de Podimo yo creo que está aquí puesto a propósito. Pero bueno, no lo sé. Tampoco... Digo porque he refrescado las páginas en varias ocasiones y el banner siempre es el mismo, siempre está colocado de la misma manera y bueno, dicho esto, mediante Add My Podcast podemos hacer que nuestro podcast esté disponible en 19 directorios diferentes, de los cuales 16 de ellos son auténticos clones en diferentes idiomas. Bueno, bien, si sois uno de los creadores de podcast que le gusta estar
o que le gusta tener su podcast disponible en todas las plataformas posibles, pues es una manera más de expandir vuestro proyecto, bueno, de una manera que, bueno, al fin y al cabo, esto que está haciendo esta web, de poner muchos banners y de clonarse a sí misma, es lo que hacen multitud de aplicaciones gratuitas que podemos ver en Android, sobre todo en iOS, creo que no tanto, pero bueno, multitud de directorios web, de páginas web que sincronizan este feed, le ponen un reproductor, lo llenan de banners y oye, pues la gente que haga play a mi podcast en la página chuchucas.com, como dice Emilcar muchas veces, pues se llevará unos céntimos gracias a mis oyentes. Pero bueno, como yo también, a mí me interesa tener mucha audiencia porque aquí se se anuncian patrocinadores y además la gente del Coffee le gusta aparecer mencionada, pues no me importa. Yo la verdad que he agregado mi podcast allí, son 2 clics, pegas tu feed, lo envías y ala, a aparecer en 19 directorios más. Pues oye, agradecido y emocionado. Os voy a dejar un enlace a mypodcast.com, aunque no tiene mucho misterio, con 2 Ds, mypodcast.com, y ahí directamente os piden el feed para que lo tengáis pero que muy sencillo. Permíteme un minuto de tu tiempo para hablarte de Miradero, la newsletter diaria escrita por Samuel Domínguez que hace que este capítulo llegue completamente gratis a tus oídos gracias a su apoyo en Ko-fi. En esta newsletter, a la que podrás suscribirte gracias al enlace que voy a dejar en las notas de este capítulo, encontrarás 2 tipos de email. Por un lado, los de ficción, donde Samuel ofrece relatos de fantasía u otras novelas colaborativas, donde los lectores deciden el rumbo de la narración como si de un juego de rol se tratase. Ojo, muy curiosa esta categoría de emails. Y por otro lado, la parte de no ficción, donde nos habla de su día a día viviendo en Palestina como profesor de español en la Universidad de Bitrate, algo que realmente me ha dejado fascinado cuando lo he descubierto. Muy recomendable, sinceramente. Y además me gustaría destacar cómo lleva a cabo la estrategia en su perfil de Substack, algo que tengo que aprender de él y mucho, creedme. Por si todo esto fuera poco, quiero mandarle un agradecimiento muy especial, ya que esta primera mención patrocinada del 28 de noviembre cae justo en su cumpleaños. Así que, desde este lado del micrófono, Samuel, muchas felicidades. Si queréis apoyar este podcast, podéis hacerlo de 2 maneras distintas. La primera de ellas, a través del Ko-fi, desde 3 euros al mes, entrando en alotroladodelmicrofono.com/café y descubriendo allí las ventajas que obtendréis con las 3 categorías que hay disponible, que van desde los 3 hasta los 12 euros al mes. Café digital, desayuno digital y brunch digital. Y mediante estas categorías obtendréis diferentes beneficios. También podéis suscribiros a la versión anticipada y concentrada de este mismo podcast por tan solo 3,99 euros al mes y recibiréis así cada viernes todos los capítulos de la próxima semana en una versión muy cómoda, destilada. De ahí su nombre, el destilado del micrófono. Y por último, si los valores de tu podcast, de tu empresa o de tu proyecto en general encajan con mi filosofía de ver el podcasting, podemos hablar para que te conviertas en patrocinador de este podcast. Solamente tienes que enviarme un correo a jorgemarin@eob.es. Gracias de antemano. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.